¿Recuerdan esta escena? Sam y Susie son encontrados por la tropa en Moonrise Kingdom. El detalle de la flecha siempre me gustó. Te comparto algunas ideas para crear algo similar en After Effects. En After Effects lo primero que haré será importar mis elementos. La flecha, utilizo la última de las tres opciones, donde se mantiene el tamaño de la capa, y el fondo. Empezaré trabajando con el fondo. Será de 1920 por 1080. 5 segundos de duración y lo demás lo dejo así. Abro la composición de fondo, copio las capas y lo pego en mi composición. Quiero que toda la capa sea recorrida en un segundo. Creo un keyframe en el inicio, un segundo más tarde recorro las tres capas. Corto las capas. La capa de en medio, que vendría a ser la más lejana, quiero que se desplace de forma diferente. 10 keyframes. Como mi composición tiene una duración de 5 segundos, voy a duplicar 5 veces cada una de estas capas. Las desplazo. Otra opción es usar esta alternativa. La capa de en medio la voy a desfasar 5 cuadros. Precompongo todo esto. Bien, ahora continúo con la flecha. Abro mi composición de flecha y copio todas las capas. Iniciaré el trabajo con el mástil. Oculto las demás. Lo primero que haré será dividir el mástil en dos a través de una máscara. Duplico la máscara. En las opciones de la máscara le doy invertir. Y como se genera una pequeña línea entre las dos capas, despliego las opciones de la máscara y le doy -1. Ahora voy a ubicar su origen. Las voy a renombrar. Esta será la superior y la inferior. Activaré las opciones 3D. Desplegaré dos de las vistas en alguno de los lados. En el origen, que es donde ahora se encuentran, colocaré una guía. De este lado es donde se ubica la cámara. Desplazaré mis dos capas en esa dirección. 30 píxeles. Luego voy a rotarlas. Serán 40 grados. En la superior, 40 negativo. En posición en Z, las regresaré un poco. De tal forma que sus puntas queden tocando mi guía. Ahora voy a crear un controlador. Con un hulo, activo la opción 3D y lo roto, que me quede de frente. Quiero que el origen esté en el centro. Lo renombraré como flecha control. Las dos piezas de mástil las haré hijos de este. Y con su rotación en X comprobaré cómo se aprecia. Ahora trabajaré con la punta. Primeramente moveré el origen a la parte inferior. Lo duplico y en escala solamente en Y uso -100. Esto lo precompongo. Ingreso a la precomposición. Corto la composición mediante este botón, ajustada. Y en composición, esta opción. Regreso a la flecha. La vuelvo a colocar. Y activo su opción 13. Duplicaré esta capa dos veces. La primera, en su posición, la moveré 12 píxeles. Y en la otra, -12. La renombro. En el caso de la frontal, crearé usando el patrón de la misma flecha una máscara. Y en las opciones de la máscara le daré un poco de difuminado. La máscara se la copiaré a la capa de abajo. Esto lo haré hijo de flecha control y comprobaré en rotación de X cómo se observa. Ahora vamos con las plumas. Primero muevo el origen a la parte inferior y lo ajusto.
activo su opción 3D. Para simular que las plumas se mueven un poco con el viento, voy a usar la herramienta de Puppet. Colocaré 4 puntos en donde las plumas se conectan con el mástil. Y una más en la parte más lejana que hará este movimiento. Para que las plumas de abajo no se muevan, usaré la tercera de las opciones en el Puppet. Colocaré 3 puntos más, en este caso son estos rojos, y si regreso al Puppet se darán cuenta que solamente se mueve la parte de hasta arriba. Puedo controlar eso mediante la posición de estos puntos y este pequeño menú. Ahora en las opciones de Puppet, en la malla y deformadores, específicamente en el pin más lejano del mástil, aplicaré una expresión que es muy sencilla. Presionando Alt, escribo wiggle. El primer número es la frecuencia y el segundo es el rango. Ahora voy a duplicar la capa de plumas 3 veces. En posición en Z lo voy a mover 5 y en el otro 5 negativos. Los hago hijos de flecha control. Ahora voy a duplicar esas 3 capas, las coloco hasta arriba y en la escala quito la cadena y uso -100 para Y. Ahora posiciono abajo. Finalmente voy a trabajar con los lazos. El lazo delantero, activo su opción 3D, lo muevo hasta adelante frente al mástil y lo voy a dividir en 3 secciones para que se vea dónde rota. Esto lo hago mediante una máscara. La primera, la central. La segunda, duplico mi capa con la máscara. Oculto la de en medio, sería la primera. Creo otra máscara de esta forma. A la primera máscara le daré Subtract y la moveré hacia abajo. Lo renombro. Y con la capa superior la duplico. Y en las máscaras, a las dos opciones les damos Subtraer. Y lo renombro como inferior. Colocamos su posición de origen, en este caso, en la parte superior. Aquí la inferior. Y la en medio se queda donde está. Activamos las 3 vistas. La capa del medio se quedará en ese ángulo de rotación. La capa superior la moveremos con ángulos negativos hacia el origen. En el caso de la capa inferior será lo inverso. Perdón, es al revés. 35 y menos 35. Esto lo hago hijo de flecha. Ahora el lazo que amarra la punta de la flecha. Lo ponemos en su modalidad de 3D y lo desplazamos hacia el frente, cuidando que quede casi exactamente o un poco por arriba de nuestra punta de la flecha y lo alineamos. Lo hacemos hijo de flecha control y comprobamos. El caso del lazo de atrás, haremos lo mismo que hicimos en el lazo delantero. Ahora toca que la flecha se mueva. La flecha tendría que tener un movimiento aleatorio y medio vertiginoso en este eje. Entonces vamos a usar la misma expresión, wiggle. Desactivaré mi fondo para que la máquina lo corra bien. Finalmente, precompondremos todas las capas de la flecha. Dentro de la flecha vamos a crear un rectángulo que abarque toda la flecha. La movemos hacia abajo y la ubicamos mejor. Fuera, donde solo se encuentra la composición fondo y flecha, utilizaremos nuestra herramienta de Puppet. Colocaremos un pin aquí, uno en el centro y uno en la punta. La idea es que este pin vaya teniendo un movimiento en este sentido. Probaremos en algunos espacios de tiempo, como los primeros 5
frames. Mover esto un poco hacia arriba. Otros 5 y que llegue al punto de reposo y un poco menos. Y ese mismo lo copiamos en el inicio. Probamos. Este debe ser igual a este. Tiene un movimiento sutil, pero que ayuda a dar la sensación de que va tan rápido que la madera por el centro se está doblando. Para que esto se repita y no tengamos que estar copiando todos los ciclos, usaremos una expresión igual de simple. Ahora regresaremos a la composición de flecha y eliminaremos el sólido que hemos creado. Para agregar un poco más de dimensión a la flecha, entraremos a la composición flecha y crearemos una luz. La colocamos de tal forma que la ilumine toda, pero que genere zonas de sombra y que además la flecha cuando vaya rotando genere unos filos de luz. Listo. Ahora en nuestra composición principal ya tenemos nuestra flecha volando en el paisaje. Ya para finalizar, agregaremos un poco de blur del movimiento de la flecha. Para ello duplicamos la composición flecha, buscamos en nuestros efectos blur y usaremos directional blur. Le bajaré un poco la calidad para que podamos apreciarlo bien y solo dejaré la vista principal. Aquí en dirección usaré 90, una cantidad un poco exagerada. Desplazaré mi capa un poco hacia atrás y en los modos de fusión usaré Add y la opacidad la bajaré. Esto agrega una sensación de que la flecha va bastante rápido.